Congresista Echaíz Núñez Ízaga. Presente. Congresista Echaíz Núñez Ízaga, presente. Congresista Balcázar Celada. Presente. Balcázar, presente. Congresista Balcázar Celada, presente. Congresista Ventura Ángel. Presente. Congresista Ventura Ángel, presente. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Paredes González. Congresista Paredes González, su micrófono está desactivado. Paredes González, presente. Congresista Paredes González, presente. Congresista Cutipa Cama. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cordero Yontay María. Congresista Zeta Chunga. Congresista Guerra García Campos. Guerra García, presente. Congresista Guerra García Campos, presente. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, presente. Paredes Piqué, Congresista Paredes Piqué, presente. Congresista Muñante Barrios. Congresista Medina Minaya. Congresista Esdras Medina Minaya, presente. Congresista Medina Minaya, presente. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Cutipa Cama. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cordero Yontay María. Cordero Yontay María, presente. Congresista Cordero Yontay María, presente. Congresista Zeta Chunga. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Muñante Barrios. Señora Presidenta, ha presentado dispensa a la sesión del día de hoy el congresista Cabero Alba y licencia la congresista Luque Ibarra. Han contestado a la lista de asistencia 8 señores congresistas. El quórum de la presente sesión es de 9 congresistas. No contamos con el quórum de reglamento. Gracias, señor secretario. Como tenemos algunos invitados que quedaron pendientes de la sesión anterior, vamos a continuar como una sesión informativa a efecto de que podamos escuchar los informes u opinión respecto al proyecto de dictamen que está en debate. Antes de retomar la estación, bueno, no hay orden del día, pero les comunico que mediante oficio 835/2001, el oficial mayor informa que el Pleno del Congreso de la República, en sesión celebrada el día 16 del mes en curso y a propuesta del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, aprobó la siguiente modificación en el cuadro de comisión. Sale como titular la congresista Auristela Ana Obando Morgan e ingresa como titular la congresista María del Pilar Cordero Yontay, dejando su condición de accesitaria. Se le da la más cordial bienvenida a la nueva integrante de esta comisión.
Vamos a continuar con las exposiciones. Se encuentran presentes en la plataforma virtual nuestros invitados para continuar para escuchar su opinión sobre la fórmula legal contenida en el predictamen recaído en el proyecto de ley 676-2021, por el cual se propone la ley que fortalece la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas. El anteproyecto de ley ha sido presentado por el Ejecutivo y propone fortalecer la normativa anticorrupción, como decía, referida a las personas jurídicas, para fortalecer la investigación del cohecho nacional, transnacional y otros delitos. No sé quién está. Empezamos con, sí. Está el doctor Omar Tello. Hemos accedido para que puedan escucharla. Muy bien. Está con nosotros el doctor Renato Alexis Salín Núñez, representante del Poder Judicial. Muy buenos días, doctor. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su colaboración y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días con todos ustedes los presentes, señora presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Buenos días con cada uno de los congresistas integrantes de la misma y con todos aquellos que se encuentran presentes de manera física virtual en esta reunión. Como señaló la presidencia, estoy aquí para poder exponerles un poco la posición institucional del Poder Judicial respecto a este proyecto de ley, bueno, y su dictamen 676-2021, que es iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, que busca modificar la actual ley existente 30424, Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas. Algo que pude entender de la sesión pasada por parte de los miembros de esta respetable comisión era que este aspecto técnico, ¿no?, que reviste sobre esta ley conlleva a no poder necesariamente entender los aspectos que priman y que se requiere saber previamente para poder verificar la pertinencia o no de estas modificaciones planteadas por el Ejecutivo. De forma muy rápida y sin querer ser demasiado doctrinario con los aspectos que pueden existir otros profesionales que van a exponer después que yo con mucha mayor, de repente, especialidad, quisiera señalar en primer lugar que todo esto nace tomando en cuenta que la concepción del derecho penal, como lo conocemos, se ha construido típicamente para resguardar bienes jurídicos individuales, ¿no? Tradicionalmente la vida, la salud, la propiedad personal, ¿no? Y sobre esta base se han creado los sistemas penales, ¿no? Que inicialmente tuvieron un tema del causalismo, ¿no? Hasta actualmente que define el código finalista, que define nuestro código penal de 1991. Se entendió que la responsabilidad como uno de los elementos del tipo penal solamente puede serle exigible a un individuo, a una persona natural. Más aún cuando uno de esos elementos, como el dolo, exige conocimiento y voluntad. Esto va a ser muy importante porque entender responsabilidad a una persona jurídica que no tiene conocimiento ni voluntad resultaba inicialmente algo imposible o difícil de entender, ¿no? Además, sobre esto se construyen sistemas procesales, que son los que actualmente nos rigen, ¿no? Con aún el que queda el ya casi liquidado Código de Procedimientos Penales de los años 40 y con el ya no tan nuevo Código Procesal Penal del 2004, ¿no? Este Código Procesal del 2004 que ha variado los sistemas jurídicos y de garantías procesales para ser entendido como ya no tanto inquisitivo como inicialmente era el Código de Procedimientos, sino más bien un tema de garantista con rasgos adversariales. Pero sea cual sea el procedimiento que se siga, siempre nuestro sistema penal busca obtener la verdad como finalidad de nuestro sistema procesal penal. Y aquí cuando hay una gran diferencia entre los sistemas tradicionales, uno del Common Law y el otro del Civil Law, pues nuestro sistema nacido del Civil Law o de la corriente neocontinental, neocontinentales se orientan a una verdad histórica. O sea, buscamos con nuestro proceso y sobre la base de las reglas del Código Penal y Procesal Penal obtener lo más cercano a la verdad histórica, o sea, qué es lo que pasó
en clases de Derecho Penal, no me dejará mentir la presidencia, generalmente se explican que con el proceso se debe obtener qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó. Mientras que los sistemas nacidos, por ejemplo, y la mayoría puede, cuando ve una película o ven otros sistemas o procesos que se puedan visualizar en televisión o a través de los medios, se saben que los sistemas del common law típico de Estados Unidos buscan más bien la verdad procesal, o sea, aquello que se desprende de lo que se puede llegar a cabo en el proceso. Y esto no necesariamente se condice con la realidad. Por eso vemos que en algunos casos, a pesar de que se haya cometido cierto tipo de delito, como se prima la negociación en estos procesos, se puede disminuir no solo la pena en estos casos, sino que incluso se puede cambiar el tipo penal, algo que para nuestro sistema sería completamente impensado. Sin embargo, en la actualidad, y como dije, con la vigencia de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal del 2004 y con esta nueva introducción, han habido rasgos del common law que sí se permiten analizar. Y entre algunos de ellos son la discutida, ¿no?, la colaboración eficaz, entre otros que permiten de una manera no tan nuclear, pero analizar, ¿no?, o permitir negociar aspectos de graduación de la pena con una finalidad de eficacia procesal. Ahora, esta evolución de nuestro derecho continental ha pasado desde una vertiente clásica en el que solamente hemos estado acostumbrados a ver a personas naturales o individuos como autores partícipes de conductas criminales y por ende pasibles de sanción, a una nueva corriente de imputación objetiva, ¿no?, desde los años 70 y 80 que nacen, como dije, en nuestro país bebe de doctrinas y jurisprudencias europeas y específicamente alemanas e italianas, pero en Alemania nace lo que ahora se conoce como el funcionalismo penal, con sus dos exponentes clásicos, Roxin o Jacobs. Y de estas corrientes específicamente de Jacobs es que se crean las figuras de la imputación objetiva con lo que nos va a permitir analizar en nuestro caso lo que es el riesgo permitido y el principio de confianza. El finado y bien reconocido maestro Felipe Villavicencio, que ya no está con nosotros, siempre señalaba que el derecho tiene una naturaleza autopoética. Esto quiere decir que se traduce en una capacidad reactiva y de acomodación de derechos frente a problemas sociales. Estos problemas sociales que devienen con la globalización y el crecimiento de empresas han generado una nueva incidencia criminal que anteriormente no existía y que se han esparcido a lo largo de distintas ramas que no solamente toman al derecho, sino el aspecto económico, tributario, donero y, por qué no decirlo, también aspectos políticos, ¿no? Pero retomando esta cuestión de la imputación objetiva, ha permitido señalar que estas empresas, personas jurídicas, efectivamente son también sujetos que pueden representar cierto riesgo. Y con la cuestión del principio de confianza como una institución de la imputación objetiva, también han permitido entender que en la medida en que se tomen las previsiones adecuadas para poder lograr un conocimiento y apartamiento de las conductas delictivas, permitir que no se responsabilice o no ser pasible de una sanción penal. Actualmente nuestros sistemas penales y procesales penales cuentan con figuras de esta imputación objetiva. Tal vez no veamos en cuestiones corporativas, pero sí en cuestiones todavía de delitos clásicos, pero ello no quita a que estas categorías jurídicas nos permiten también aplicarlas a este tipo de figuras jurídicas nuevas como la responsabilidad de las personas jurídicas. Paralelamente, ¿no?, porque es como lo que he explicado hasta ahora, nace de un sistema eurocontinental del cual nosotros tenemos nuestra vertiente, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en países angloamericanos que toman de common law, algo similar sucedía como posibilidad de aislarse del delito y de tomar las medidas preventivas en los años 70, cuando en la Comisión Nacional de Mercado de Valores se descubrieron una gran cantidad de compañías que participaban en pagos ilegales. Esto devino en los 80s y 90s una serie de leyes, pero a su vez de comisiones que de forma autónoma y aislada al Estado, porque eran compañías o propiamente empresas, decidieron aplicar buenas prácticas dentro de su propia empresa para evitar tener responsabilidades
penales o administrativas, y así es como nace en inglés lo que se conoce como el compliance o el cumplimiento normativo, que es el estar al tanto del cambio de normatividades, el estar al tanto de las conductas ilícitas que se pudieran entender, los riesgos que la propia empresa pudiera cometer y las acciones y mecanismos para advertir ello, para comunicarlo a los órganos de justicia y coadyuvar a poder alejarse de esta comisión o de este dolo que podría entenderse que incurrirían. Por eso entendemos que este compliance o el cumplimiento normativo es un mecanismo de autorregulación porque las propias empresas lo hacen, el Estado no lo impone, cuya finalidad es prevenir y evitar la comisión de infracciones de deberes jurídicos penales. Como dije, esto nace del seno de las propias empresas, por lo que tiene una finalidad intrínsecamente ligada a sus finalidades, como es la supervivencia y vigencia de las personas jurídicas, por encima de cada una de las acciones de sus propios integrantes. Ahora, como lo señaló en la sesión pasada el doctor Reaño Pecheira, todos hemos crecido con el apotegma latino, todos hemos estudiado, ¿no?, hasta hace poco con el apotegma latino, societas delinquere non potens, que refería a esa imposibilidad de que las personas jurídicas puedan ser pasibles de una responsabilidad autónoma. Y esto se ha mantenido con cierta flexibilización con el Código Procesal Penal del año 2004, que introdujo como parte procesal, o sea, como una parte activa en el proceso penal a las personas jurídicas, ¿no?, teniendo todas sus atribuciones y derechos, como lo señala el artículo 104 y 105 del Código Penal. No fue sino hasta el 21 de abril del 2016 que se expidió esta ahora debatida Ley 30424, denominada Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas para Delitos de Cohecho Activo Transnacional. Solo fue determinada para este tipo de delitos, el cohecho activo transnacional, no para otras figuras. Esta dación de ley o esta promulgación hay que recordar que no solamente se ha motivado por la pertenencia del Perú a distintos acuerdos y convenios internacionales para prevenir corrupción, ¿no?, de la que formamos parte, sino principalmente, y por la fecha en que esto sucedió, a raíz de los escándalos de corrupción internacional derivados de los casos de Odebrecht y otras empresas vinculadas a ellos, que generó una crisis social y empresarial. Ahora, estos sistemas de responsabilidad a empresas jurídicas internacionalmente se clasifican en 3 tipos, que es un sistema vicarial o de transferencia de responsabilidad, lo que quiere decir que primero se identifica a una persona natural sobre la cual se va a hacer la transferencia a la persona jurídica. Otro sistema es el de culpabilidad de la empresa, en el que claramente se hará responsable autónomamente la empresa. Y el sistema mixto, que nace como una imputación sobre la transferencia, es decir, primero se identifica y al momento de la sanción también se va hacia la empresa. Claramente nuestra ley 30424 es un sistema mixto, porque no es autónomo, pese a que se diga que es responsabilidad administrativa, y precisamente por eso el legislador en su momento le dio el nombre de administrativa, pese a que tiene ese nombre, para diferenciarlo de la responsabilidad penal. Esta figura o esta ley que se aplica a través de nuestras normas del sistema procesal penal no nace de manera autónoma. No existen en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra jurisprudencia, casos exclusivos para personas jurídicas, sino que casi siempre nacen como una consecuencia accesoria tras haberse identificado a un sujeto de una empresa jurídica que haya cometido algún ilícito penal. Podemos concluir, entonces creo yo, que la ley 30424 es más bien un tipo especial o específico de las consecuencias accesorias a las personas jurídicas que ya contempla el Código Procesal Penal, solo que es una figura especial. Por ejemplo, los delitos aduaneros, tributarios, son leyes específicas, no están en el Código Penal, porque están reguladas de forma específica por una ley creada para ciertos fines. Entonces pareciese que esta ley 30424 es una forma específica de las consecuencias accesorias de las personas jurídicas. ¿Y por qué? Porque la propia idiosincrasia, ¿no?, las construcciones académicas de nuestros operadores de justicia, y por qué no decirlo también, de nuestros propios, del propio origen y evolución de nuestro derecho, aún no nos ha permitido establecer que exista una propia responsabilidad autónoma de las empresas jurídicas. Pareciese que esta ley es una avance, específicamente sí lo es,
porque se motiva a través de hechos graves de corrupción que requieren acciones a tomar en cuenta, pero verdaderamente nuestro sistema no tiene una responsabilidad autónoma de personas jurídicas, ¿no? Esto pone de manifiesto un problema estructural y hasta doctrinario más profundo, centrado en la capacitación de los operadores de justicia, quienes típicamente saben o entienden que las estructuras del derecho del derecho penal son causalistas o finalistas dirigidas a individuos, pero resulta difícil de hacer entender a muchos de ellos que pudiesen procesar a personas jurídicas y cómo se debe de operar respecto de dichos casos. No es igual conocer y tramitar casos de delitos comunes como robo, violación, homicidios, que respecto de delitos económicos, tributarios y hasta de corrupción de funcionarios en los que existen conceptos económicos, financieros u otros que escapan de la cosmovisión clásica del penalista tradicional, ¿no? Creemos, como una de las propuestas, que esto también puede solucionarse de una forma más todista o más amplia y más correcta, con retomarse la posibilidad de la adopción del nuevo Código Penal, que afronte directamente el cambio del paradigma de responsabilidad de personas jurídicas, que, como señalo, aún no es responsabilidad autónoma, sino deviene de una responsabilidad accesoria. Queda pendiente todavía, creo, que a través de la Ley 27837 del 2006 se aprobó una comisión especial revisora y generó un anteproyecto que sería interesante que se retome. Por eso es que actualmente en las clases de las universidades se habla de un derecho penal de dos velocidades. Una velocidad para delitos clásicos y otra velocidad para estos delitos especiales. ¿Y en qué se diferencian estas dos velocidades? En que los delitos clásicos van a ser tramitados con reglas más rígidas, más clásicas, ¿no? Donde los principios no sean flexibles, a diferencia de las velocidades, de la segunda velocidad para estos delitos especiales, en que estas reglas primen, pero por una necesidad de poder resarcir el daño que pueden haber ocasionado estas conductas. Una empresa no busca cerrar o ser eliminada del sistema financiero o económico, busca supervivir, y por lo tanto, en la medida en que pueda resarcir el daño que hubiese ocasionado, puede brindar información y puede continuar con su funcionamiento. Sin embargo, estas cuestiones para un operador clásico de justicia es de difícil entendimiento, porque podría pensarse que se está primando los intereses económicos por encima de la tutela jurisdiccional efectiva o del daño que se puede haber ocasionado, pero como señalo, existe internacionalmente una necesidad de diferenciar y de entender cómo se tramitan y cómo se analizan este tipo de casos, ¿no? Ahora, este tema del compliance que viene con la propia autorregulación de las empresas no es algo nuevo, ¿no? Al menos en nuestra regulación normativa, ya que esto ya existía en cierto modo, como prueba, la Ley 27963 en el año 2002, para prevenir y descubrir la realización de actos de lavado de activos, dirigido específicamente a empresas del sector financiero, pero que evolucionó en la actualidad con las normas de la Contralor, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Posteriormente también tenemos a la Ley 28611, que es la Ley General del Medio Ambiente, dirigida a empresas que puedan estar vinculadas con lesiones o que pongan en peligro el medio ambiente y que también se les exigen sistemas de regulación de control. Y en el año 2011, la Ley 29783, que es la ley clásica que ahora todos tenemos, de seguridad y salud en el trabajo, que impuso también una obligación de las entidades públicas y privadas de implementar medidas de cumplimiento normativo, o sea, compliance para el sector de salud en el trabajo. Todas estas normas conllevan a una forma de implementación de cumplimiento normativo para minimizar riesgos, para evitar lesiones o daños de distintos bienes jurídicos, y en sus orígenes, antes de la Ley 30424, como habíamos dicho, se tramitaban como consecuencias accesorias de las personas jurídicas en el proceso penal, ¿no? Ahora bien, la exposición de motivos del proyecto de ley señala que la expedición de la Ley 30424 se da, entre otros, a hacer el Perú como parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales. Esta vinculación nos obliga a adoptar, implementar y generar modificaciones sobre la base de sus recomendaciones de estas instituciones internacionales,
pero que necesariamente tienen que vincularse con el tema de trabajo de estas comisiones, que para el caso de Autos es la lucha contra la corrupción transnacional. Debemos entender que las modificaciones que se pretendan incorporar para estas normas, específicamente para la Ley 30.424, tienen que darse sobre la base especial de este tipo de conductas típicas, o sea, de corrupción de funcionarios y vinculadas a ellas, o lavado de activos o sus derivados, y no cualquier delito en general. Para entender esta importancia se debe recordar que también se aprecia, por ejemplo, para el financiamiento que existen de entidades internacionales en materia de lucha contra la corrupción, que distintas instituciones internacionales destinan cierto tipo de presupuestos, ¿no?, para instituciones, y que la implementación de este presupuesto tiene que darse para dicha finalidad, no puede orientarse a otro tipo de finalidades. Con esto serían las cuestiones básicas que creo que debería considerarse al momento de entender cómo nace este tema de responsabilidad administrativa de personas jurídicas, su importancia y el tema del compliance o cumplimiento normativo. Con esto, muy rápidamente terminaré haciendo ya mis observaciones específicamente tanto al proyecto de ley como a algunas cuestiones del predictamen referida a esta ley. La primera observación nace sobre la base del proyecto de ley original, que busca incorporar una serie de delitos que a consideración de este Poder Judicial escapan de la finalidad y pertinencia de la Ley 30.424, pensada en materias de corrupción de funcionarios o vinculadas a ellas, ello en su ámbito interno y transnacional o de lavado de activos conjuntamente con el financiamiento del terrorismo. Desde un punto de vista formal, no se aprecia la exposición de motivos en lo absoluto, de forma expresa o tácita, directa o indirecta, que existe una justificación particular de por qué todos aquellos delitos que se han sido propuestos son necesarios para su incorporación a dicha ley. Es verdad que la Ley 3424 nació solo para el cohecho transnacional, sus subsecuentes modificatorias a través del Decreto Legislativo 1352 y la Ley 3835 permitieron su evolución a como en la actualidad lo vemos, con un catálogo más amplio de delitos, pero que precisamente basado en recomendaciones de la propia OSCE, que incluyen al lavado de activos, el financiamiento de terrorismo. O sea, no es que estas incorporaciones han venido de la nada, han venido por recomendaciones específicas. Sin embargo, para el caso de Autos, haciendo una lectura de seguimiento y propuestas de recomendaciones de este grupo de trabajo internacional, en sus conclusiones en el punto 13 al 18, que son las que fundamentan este proyecto de ley, no existe ninguna mención sobre atentados contra bienes culturales, contra el tráfico ilícito de drogas, contra contaminación ambiental, minería ilegal, delitos contra recursos naturales, entre otros. No existe una correlación argumentativa en la motivación del proyecto de ley con la fórmula propuesta, ¿no? Con esto no queremos decir que estas figuras jurídicas no sean importantes y que deba de afrontarse una forma de reconocimiento para una mejor tramitación. Pero a través de esta ley no es la vía, porque esta ley tiene una finalidad específica. Estas ideas del proyecto de ley parecerían compensarse y corregirse con el predictamen, pero igualmente vemos que se mantienen algunos delitos que tampoco cumplen con la finalidad que busca la ley específica en materia de autos. No se tomó en cuenta que muchas de las figuras propuestas abarcan al financiamiento propiamente ya. Tenemos dentro del lavado de activos y de las leyes que contempla la ley original, se habla del financiamiento al tráfico ilícito de drogas, el financiamiento de la minería ilegal y otros de similar naturaleza como agravantes que están incluidas en las leyes de lavado de activos. Sin embargo, ya no sería entonces necesario colocar a las figuras bases, porque si lo que importa es hacer responsable a las personas jurídicas, la forma en que éstas generalmente, típicamente o clásicamente intervienen son para las personas jurídicas y no se adecúan sus conductas a cuestiones que relativamente pueden ser cometidas por personas naturales. Por eso ya parecería estar solucionado esta situación al encontrarse las figuras de financiamiento de cada uno de los que se buscan incorporar. Pero definitivamente este Poder Judicial considera que bajo ninguna fórmula parecería adecuado incorporar ciertos tipos de delitos que no cumplen con la finalidad que se busca proteger y cuya protección de bienes jurídicos resulta exclusivamente particular a las empresas y no de una colectividad o sociedad. Por ejemplo, los delitos aduaneros, los de la ley penal tributaria, curiosamente en sus respectivas leyes específicas ya contemplan un régimen de sanción cuando intervengan personas jurídicas, proponiéndose con el predictamen que esto sea absorbido por esta nueva ley.
cuando claramente, respetuosamente, no guardan vinculación y cuando tampoco se ha hecho una fundamentación para su pertinencia. Con ello, reiteramos y queremos ser enfáticos que no minimizamos ni mucho menos exoneramos este tipo de conductas, pero como se dijo, no cumplen con la finalidad para la cual nació la Ley 3424. En todo caso, existen todavía mecanismos que los permiten tramitar como consecuencias accesorias de las personas jurídicas que ya regula el Código Procesal Penal. En cuanto a la contabilidad paralela, sí resulta esta una recomendación de la ODCE, por lo que no cuestionamos su incorporación, al igual que en lo referido a los artículos 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, que guardan relación con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, la incorporación de otros artículos distintos al 4A, que son específicamente el financiamiento del terrorismo, del Decreto Legislativo 25405 sobre el terrorismo, reiteramos con mucho respeto que no parece guardar tampoco relación con la finalidad de la ley y tampoco con la forma en que se concibe la responsabilidad de personas jurídicas, que no podrían admitir las formas de forma directa para todos los delitos de terrorismo, cuando típicamente esto, si es verdad, se comete a través de ciertas organizaciones, pero no como personas jurídicas. No podemos hablar de personas jurídicas específicamente que cometan activamente las formas clásicas o tradicionales de terrorismo, distinto al financiamiento, pero este financiamiento ya se encuentra comprendido. Nos encontramos conforme con la propuesta para eliminar como eximente de responsabilidad absoluta a la persona jurídica cuando el hecho se haya cometido por altos directivos del órgano de gobierno, al ser esta una recomendación propiamente de la ODCE. Vemos que otra de las recomendaciones e incorporaciones del proyecto de ley era ya no considerar el informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores como un requisito de procedibilidad, pero verificamos del texto sustitutorio del predictamen que no podemos entender bien si es que esto se mantiene como está propuesto o como el texto original, debiendo recordarse que esta también es una recomendación de la ODCE. Si reconocemos que nuestro sistema de responsabilidad de personas jurídicas radica en este sistema mixto que expliqué originalmente, podemos entender que el análisis y valoración de la implementación de un sistema de compliance idóneo servirá para la exoneración o atenuación punitiva de la empresa, por lo que condicionar el informe de la Superintendencia de Mercado de Valores que se refiere a esta implementación como un requisito de procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria no parecería razonable, y por ello se entiende la recomendación y propuesta. Consideramos que la nueva fórmula del cálculo de multa que se aprecia obedeció, según se señala en la exposición de motivos, a un estudio y análisis de la Procuraduría Anticorrupción, como lo señaló la representante del Ministerio de Justicia en la sesión pasada. Sin embargo, en el predictamen esto ha sido obviado. Respetuosamente consideramos que esto debería merecer alguna opinión técnica de órganos especializados en materia económica y financiera para verificar su pertinencia y viabilidad. Finalmente, en el proyecto de ley original se planteó una reestructuración del artículo 17 sobre cuáles son los requisitos mínimos que debe tener un modelo de prevención de las empresas. Si bien se amplió el mismo a un catálogo mucho más largo, resultaba interesante, creo, ¿no? Este Poder Judicial piensa que resultaba interesante lo que se consideró en ellas y tal vez sus observaciones pudieron haber sido derivadas o adecuadas para la mejora del reglamento que contienen estos mismos requisitos. Con todo ello, y disculpando un poco lo extenso de mi exposición, reiteramos que, aunque contengan algunos aspectos importantes este proyecto de ley, este Poder Judicial considera que tanto el proyecto de ley como su texto modificatorio en el predictamen, tal y como se encuentra, no resultaría viable, que requeriría un mayor estudio, y paralelamente y respetuosamente solicitamos que por intermedio de la Presidencia puedan, y esto independientemente de la iniciativa legislativa que también tiene el Poder Judicial, debería evaluarse paralelamente, buscar la posibilidad de, así como en las otras leyes de compliance existe la obligatoriedad de implementación de sistemas en materia laboral, ambiental, pueda implementarse como obligatorio el contar con un programa de prevención compliance corporativo en materia de corrupción o lavado de activos y financiamiento que ya no sea facultativo, sino que sea obligatorio, pero en casos en que las empresas vinculadas con estos sectores busquen contratar con el Estado.
en concursos públicos o licitaciones que por su gran envergadura requieran dicha garantía adicional. Y, por último, reiteramos la necesidad de que este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas tenga que variar completamente de un paradigma, de dejar de ser como consecuencias accesorias, que es como se entiende que actualmente se trate, por más que la ley tenga un nombre distinto, y a través de la evaluación del anteproyecto del Código Penal pueda darse una responsabilidad autónoma para que las empresas respondan por sí mismas y no estén vinculadas a funcionarios o personas como antiguamente se podía pensar. Es esta mi opinión y agradezco por su paciencia y por su tiempo. Quedo a la espera de cualquier consulta o pregunta que pudieran hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor. La comisión le agradecería nos haga llegar por escrito su opinión a efecto de poder recoger más fidedignamente las propuestas y comentarios que usted nos ha hecho. Sí, doctora, con su permiso, ya ha sido remitido y me imagino que en las próximas horas o días debe estar llegando. Muchas gracias, doctor. De nada. Vamos a escuchar a nuestro otro invitado a efecto de que los congresistas puedan luego hacer sus preguntas de acuerdo a lo que cada uno vaya exponiendo. Tenemos con nosotros también al doctor Octavio Martello Rosales, que viene como representante del Ministerio Público para darnos su opinión institucional respecto al mismo tema, materia de este debate. Buenos días, doctor Tello, bienvenido a la Comisión de Justicia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Chariz. Gracias también a la comisión por su atención y por la invitación también a nuestra institución a la cual, doctora, usted también ha presidido y ha impulsado muchas de las investigaciones en criminalidad organizada, y justamente creo que es lo que estamos vinculando un poco en las acciones que venimos realizando. A la presidenta y los más miembros del Congreso, indicarles solamente respecto a este punto que el Ministerio Público ha participado en las reuniones justamente para elaboración de este proyecto en el entendido que es necesario, ¿no? Como ya se dijo anteriormente, la responsabilidad de persona jurídica nace ya como una necesidad. No estamos pues en una situación donde solo se persiga la conducta de las personas naturales, como clásicamente se ha hecho, sino que ya esto trasciende por una necesidad misma de encontrar cierta responsabilidad o por lo menos tener el seguimiento hacia dónde pueden ir los fondos, porque muchas veces se pretende desvincular a la persona jurídica del actuar de sus representantes, y ahí justamente no tenemos cómo nosotros generar o retornar los beneficios que han podido obtenerse en determinado momento. Pueden transferirse acciones, pueden generarse una serie de actuaciones dentro de los patrones económicos, dentro de lo que implicaría pues la normatividad comercial, y esto realmente dificulta el accionar de la justicia porque se queda simplemente limitada al actuar de algunos representantes. ¿Y qué decir de aquellos intermediarios que tienen un vínculo y que se responsabilizan solo por el actuar que ellos vienen realizando? También tenemos muchos inconvenientes en ese aspecto. ¿Qué cosa es lo que se pretende con esta norma o con esta modificación? Porque hay que tener en cuenta que la ley 30.424 nace en el 2016 y justamente debido a algunas observaciones que se vienen dando principalmente de la OCDE es que se pretenden las modificaciones con la misma finalidad. Quisiera abordar este tema más desde un punto operativo por la necesidad que menciono, dado que desde el año 2016 a la fecha no hemos podido generar casos suficientes sobre responsabilidad de persona jurídica. Y justamente la dificultad que se presenta es por el abordaje. Nosotros clásicamente nos hemos encontrado pues bajo una visión de investigación hacia la persona natural, hacia el comportamiento humano, pero no hemos vinculado la responsabilidad de la persona jurídica en el actuar delictivo. Y es justamente esto en lo que nos encontramos. Ahora, esto depende de muchos otros factores, depende de una investigación financiera hacia la persona jurídica, depende de su actuación, el grado de participación, autoría, cómo es que vamos a abordar ello. Entonces,
Creo que ahí también hay un punto importante, no referido directamente a la norma en sí, sino a la aplicación y ejecución de la misma de cara a la capacitación de los operadores jurídicos para poder hacer frente a este nuevo reto que es investigar a una persona jurídica. Punto aparte de esta reflexión, en la cual pues tenemos responsabilidad todo el Estado para poder generar esta serie de capacitaciones vinculadas al reto que acabo de mencionar. Quiero comentar que respecto a la norma en sí, la ampliación hacia algunos delitos es, me parece, desde el punto de vista bastante buena, dado que no se limita a los que comúnmente estábamos nosotros pues tratando de hacer presentes, sino que principalmente lo que corresponde a los delitos pues, de licitaciones, concursos públicos, esta ampliación es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, se ha cuestionado pues, respecto al financiamiento del terrorismo, al tráfico ilícito de drogas, que también implica esta modificación, creo que es importante sumar más delitos porque la responsabilidad de persona jurídica no se agota simplemente con la mención normativa, sino que esta puede ampliarse mucho más. Por otro aspecto importante también es que se están eliminando pues, las limitaciones para establecer la responsabilidad en caso de decisión, fusión o absorción de la persona jurídica y la posibilidad de poner pues, una multa en estos casos. También la norma ha precisado pues, que es aplicable a las personas jurídicas extranjeras domiciliadas o no en el país que tuvieran en esta agencias, filiales, sucursales o cualquier otra subordinada, dado que también entendemos que no solo puede ser abocada pues, por la casa matriz. Se establece también, dentro de estas propuestas de modificación, la posibilidad de determinar la responsabilidad de persona jurídica por la comisión de delitos a través de sus intermediarios, porque entendemos que no solo son los representantes aquella parte visible que pueden acarrear posteriormente o generar posteriormente una responsabilidad de las personas jurídicas en su actuar, dado que la persona jurídica es la que se beneficia, sino también las contrataciones que se pueden dar para las intermediaciones que comúnmente se generan, sobre todo pues, en los negocios internacionales. También se ha puntualizado pues, que la responsabilidad de persona jurídica puede terminarse, si bien es cierto, nace por el actuar de la persona natural, puede terminarse también una independencia en cuanto a la responsabilidad misma que ésta genere. Y también se ha hecho pues una nueva fórmula para el cálculo de la multa que también fue un momento observado por la OCDE con la finalidad de abarcar pues todos los supuestos posibles, ¿no? Considerando, como es importante hacerlo, los ingresos que ha obtenido la empresa o los que pudo haber obtenido como resultado de esta comisión delictiva y también pues a la naturaleza misma de la persona jurídica, si ha registrado o no estos ingresos antes de cometer el delito. Eso es importante porque fue observado también por la OCDE en la medida que cómo se va a generar una multa o una sanción de esta naturaleza en el entendido de que si la empresa no ha generado o no registra dentro de sus análisis financieros algún superávit o alguna situación que genere pues enriquecimiento. Si no hay ingresos, ¿cómo se va a poder generar una serie de sanciones de esta naturaleza? Creo que en ese aspecto la propuesta salva esa situación y creo que es una buena modificación también que se está incrementando en la ley la 30.424, ¿no? Por otro lado, también se ha privilegiado la implementación voluntaria del modelo de prevención, el compliance que se ha mencionado, si bien también es cierto, debiera exigirse una obligatoriedad en algunos supuestos, consideramos pues que esta implementación, de acuerdo a su naturaleza, una implementación voluntaria a cargo de la propia empresa que requiere que su estructura interna esté manejado hacia la no corrupción, esté dirigida a salvaguardar justamente o reducir estos riesgos de corrupción de modo tal que pueda mañana más tarde en una evaluación por la SMB pueda aducir que se ha encontrado preparada y a pesar de esta preparación ha podido ser superada por actos de corrupción y por lo tanto su responsabilidad no se vea afectada. También es cierto que esto va de la mano pues con lo que en un momento determinado la ley 30.424
424 había establecido como limitación para el Ministerio Público. Es decir, que si la SBB, la Superintendencia de Mercado de Valores, no verificaba algún tipo de irregularidad o ilícito penal, el Ministerio Público no podía actuar. Y creo que estos dos puntos son muy importantes. Primero, porque el modelo de prevención, ¿no? O el compliance debe ser implementado en la medida también de que cada empresa pueda generar su propio modelo en función a la naturaleza, al tamaño, a las características que tiene y a la complejidad de sus operaciones. Digo esto porque en nuestro sector, las empresas, tenemos muchas pymes, tenemos muchas empresas que no pudieran generar un gasto muy exorbitante, por llamarlo de una manera, para poder generar este modelo de prevención. Entonces, este modelo de prevención puede darse con algunos elementos necesarios, puede aumentarse en la medida que la empresa, pues si es más sofisticada, más compleja, puede también incrementar la inversión para poder también de esta manera contar con un modelo de prevención acorde a esta complejidad. Pero para el caso de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, no podemos ponernos en un mismo supuesto. Por lo tanto, la voluntariedad de estos modelos de prevención debe mantenerse. Asimismo, consideramos que si no existe estos modelos de prevención, tampoco se salva la responsabilidad de estas personas jurídicas en cuanto a la investigación a cargo del Ministerio Público. Es decir, los modelos de prevención no son de por sí una fórmula que exima de responsabilidad de la persona jurídica. Estos modelos de prevención tienen que ser analizados y evaluados por el órgano técnico que es la Superintendencia de Mercado de Valores. Y esta Superintendencia de Mercado de Valores tiene que generar un informe que no va a supeditarse o mejor dicho, no va a supeditarse a la voluntad del Ministerio Público de investigar o no, pero tampoco va a generar en el Ministerio Público la limitación de que nosotros pudiéramos actuar conforme lo establece la Constitución frente a un delito sin limitaciones. Entonces, vuelvo a repetir, estos dos puntos son importantes. Y la ley o la modificación a la ley 30.424 supera estas dos limitaciones. En cuanto a la limitación específica del Ministerio Público para poder iniciar una investigación, si bien es cierto la Constitución y por la primacía de la normatividad no podíamos bajo esta norma dejar de investigar, porque la Constitución nos avalaba, pese a que la ley 30.424 podía establecer esa prohibición, creo que ya existen muchas normatividades donde se había establecido estas limitaciones, pero la jurisprudencia estableció pues que las limitaciones que podían establecerse en la norma no podía ir en contra de las atribuciones constitucionales que tiene el Ministerio Público para investigar. Y esto también fue sustentado ante la OCDE en el entendido de que frente a esta observación de la limitación al poder de investigación que tiene el Ministerio Público, no era una norma que no generaba esta suerte de impedimento para el Ministerio Público, ¿no? Ahora lo que hace el proyecto o la modificación es justamente poner en un orden, ¿no? Normativo, jerárquicamente normativo, acorde a la Constitución, esta suerte de modificación para que el Ministerio Público continúe en las acciones de investigación que viene realizando, ¿no? O que realizaría frente a una responsabilidad de persona jurídica, ¿no? Entonces, considerando estos aspectos tan importantes, es que el Ministerio Público ve por conveniente que la propuesta de modificación, el proyecto modificación a la ley 30.424 sea resuelto de modo favorable. Está de más mencionar que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ya establecía pues como un compromiso de los Estados partes a adoptar estas medidas necesarias conforme siempre a los principios internos para que se pueda establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados, ¿no? En la Convención misma. Y también la Convención, pues, para combatir el cohecho de transacciones comerciales internacionales de la OCDE, nos encarga también
este mismo compromiso como Estado para poder nosotros mañana más tarde no solo luchar contra la corrupción, la delincuencia que se puede generar a través de esta suerte de desvinculación de las personas jurídicas a las personas naturales y poder ser más eficientes y eficaces, que es a donde apunta, creo yo, pues la dación de esta ley y también la parte operativa que nosotros debemos desempeñar como operadores de justicia. Es todo lo que podemos informar, señora presidenta, y decirle sencillamente de que usted como fiscal de la Nación en su momento dio mucho apoyo a lo que implica pues la criminalidad organizada, y creo que la criminalidad organizada se mueve en esta esfera, ¿no? En cuanto a la conformación de personas jurídicas, y es a donde debemos seguir como escalón siguiente apuntando para poder combatir esto con mayor eficacia. Eso nada más. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también a los señores congresistas por la atención prestada. Gracias, doctor Tello. Le hago la misma invitación de proporcionarnos su informe por escrito a efecto de poderlo incorporar sus propuestas al predictamen que se tiene trabajado. No, pasamos a escuchar al doctor Alejandro Rabanal Sobrino, superintendente adjunto de la Superintendencia del Mercado de Valores. Doctor Rabanal, sea usted bienvenido a la Comisión de Justicia, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días con todos los congresistas, también con los invitados que me han precedido. Por su intermedio, envío los saludos del superintendente del Mercado de Valores, el doctor José Manuel Pesquera. Con las disculpas del caso, nosotros fuimos invitados a la sesión del miércoles pasado, como bien le comentamos mediante oficio, mediante normativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, como organismo público técnico especializado, debemos canalizar primero las respuestas al propio ministerio para que luego sean centralizadas. Eso se realizó el día de ayer mediante oficio 144-2021 SMB. Hemos alcanzado al Ministerio de Economía y Finanzas nuestros comentarios sobre el predictamen y entiendo también que hemos enviado un oficio a su comisión señalando el número del mismo. Antes de comentar los principales temas que hemos abordado en este oficio al Ministerio de Economía y Finanzas, permítame señalarle que nosotros fuimos convocados por PCM, ¿no? Por Presidencia del Consejo de Ministros, en particular por la Secretaría de Integridad Pública, entre los años 2019 al 2021, para un poco atender las recomendaciones que se señalaron en los reportes de fase 1 y fase 2 de la OCDE, como bien se han mencionado, con respecto a la Convención Anticohecho. Y por ello hemos participado en el proyecto de ley 676-2021, que recoge muchas de estas recomendaciones. Comparando un poco también ese proyecto de ley con el predictamen de la comisión, en particular en los temas que son de la competencia de la Superintendencia de Mercado de Valores, consideramos que muchos de ellos han sido acogidos efectivamente, y esto se ve en el artículo 21, en este artículo que ha sido incorporado, donde se mencionan las funciones o las facultades de la Superintendencia de Mercado de Valores. Sin embargo, creemos que existen algunos puntos donde sí se deben ver ciertas precisiones. Básicamente son dos artículos que procederé un poco a comentar. El primero de ellos es el artículo 18, denominado emisión del informe técnico sobre el modelo de prevención. En su primer párrafo se señala que que el Ministerio Público solicitará a la Superintendencia de Mercado de Valores la emisión del informe técnico sobre la implementación y funcionamiento del modelo de prevención en relación al delito imputado a la persona natural. Ahí creemos que esta afirmación contradeciría los requisitos procesales del contenido de la imputación, como son identificación del presunto responsable, narración de hechos, descripción del ilícito, entre otros. Y también lo señalado por el propio reglamento de la ley 3424, que en su artículo 46 señala que se requiere una imputación concreta contra la persona jurídica por parte del Ministerio Público. Por lo mencionado, creemos o estimamos que debería establecerse que el informe técnico que deberá realizar la Superintendencia de Mercado de Valores
se debe hacer en función a la imputación de una persona jurídica, como lo señala la normativa existente, ya que consideramos que la responsabilidad de esta persona es autónoma de la responsabilidad de una persona natural, que podría ser un accionista o un personal de alta dirección de la persona jurídica señalada. En este mismo artículo 18 también hemos visto que se señala un plazo para la emisión del informe técnico de 90 días, sin precisar si son días calendario o son días hábiles. Recordar que en el proyecto de ley 676-2021 sí se señala explícitamente que son días hábiles. Por ello consideramos que este plazo, el de 90 días hábiles, es el que debe ser computado para que la superintendencia tenga un tiempo holgado suficiente para poder cumplir con este requerimiento del Ministerio Público. Asimismo, estamos de acuerdo con el predictamen, con la posibilidad de extender este plazo de manera excepcional por un periodo similar, 90 días hábiles, dependiendo un poco de la complejidad del caso, la ubicación de la persona jurídica, entre otras condiciones. Con respecto al segundo y último punto, consideramos que el artículo 20, que se denomina confidencialidad de la información y documentación sobre el modelo de prevención, hemos visto que si bien el predictamen señala que la información y la documentación que proporciona la persona jurídica a la Superintendencia de Mercado de Valores recordemos, tienen la finalidad de acreditar su modelo de compliance, esta información, señala el predictamen, es de carácter confidencial. Pero se elimina lo que había sido señalado en el proyecto de ley 676-2021 respecto a que el término confidencial se calificaba dentro de los fines de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Consideramos respetuosamente que es necesario mantener esta precisión para evitar errores de interpretación respecto de la colisión de dos normas de rango de ley, teniendo en cuenta además que existe una autoridad que regula la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y cuyo criterio puede ser diferente del expresado en el proyecto de ley 676-2021. Por lo tanto, es este texto el que recomendamos mantener en este acápite. Esos son básicamente los dos comentarios que hemos, como le comenté, acercado al Ministerio de Economía y Finanzas y que he comentado. Quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Rabanal. Estaremos a la espera de su informe escrito, seguramente con los aportes o recomendaciones del Ministerio de Economía. Este proyecto es del Ejecutivo. Me imagino que habrán participado algunos de los miembros de Economía en el trabajo del mismo. Y, lógicamente, nosotros vamos a estamos recogiendo la recomendación de invitar como ponentes a profesionales vinculados, digamos, al mundo empresarial y financiero, a efecto de que también nos den su opinión para fortalecerlo, reforzarlo y tener así una norma que sea útil y necesaria para que sea más que necesaria pero útil para el combate del ilícito que se propone perseguir. A los señores, muchas gracias, doctor, por su exposición. A los señores congresistas se les invita, si tienen alguna pregunta que hacer, por favor formularla. Los señores expositores están todavía en la plataforma virtual. Bueno, parece que han sido bastante claros en su exposición. Les reitero nuestro agradecimiento. Estaremos pendientes, como les decía, de su informe escrito. Muchas gracias. Si ustedes desean, pueden continuar en la plataforma o si no, pueden retirarse cuando lo estimen conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se informa a los señores congresistas que en el curso de la intervención de los señores invitados se incorporó a la sesión el congresista Guerra García, Cutipa Cama y Cerrón Rojas. Por lo tanto,
Con el quórum de ley hemos continuado en la sesión ordinaria de la fecha pasada, o sea, del día 15 del mes en curso. Continuando con la agenda, tenemos el debate, o se ha puesto a consideración de ustedes el predictamen recaído en el decreto de urgencia 019-2019, del decreto de urgencia 2019, que modifica la ley 29.988, ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicados en delitos de terrorismo, apología de terrorismo, delito de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas. Que crea el registro de personas condenadas o procesadas por estos mismos delitos y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. Señores congresistas, el decreto de urgencia en mención amplía de 4 a 17 los delitos por los cuales se aplicarán las medidas extraordinarias para el personal que presta servicios en instituciones públicas y privadas. Elimina la limitación de temporalidad y normativas previstas en el texto original de la Ley 29.988, con lo cual se podrán aplicar las medidas extraordinarias a las personas que hayan sido condenadas por cualquiera de los 17 delitos sin restricción de la fecha de la condena. Precisa los supuestos en los que procede la aplicación de la medida de separación preventiva. Incorpora la viabilidad de aplicar las medidas de separación definitiva o destitución de las personas condenadas antes de ingresar al servicio docente o administrativo. Precisa que cualquier persona que haya sido condenada, sea o no del sector educación, se encuentra inhabilitada definitivamente para ingresar o reingresar al servicio educativo. Los delitos en referencia son el delito de violación de la libertad sexual, delito de proxenetismo, pornografía infantil, delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, delito de trata de personas, delito de explotación sexual, delito de esclavitud, de tráfico ilícito de drogas, de homicidio doloso, parricidio, feminicidio, sicariato, secuestro extorsivo contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada y tortura, y delito de violación a la intimidad por difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Sobre el citado decreto de urgencia, la Comisión Permanente aprobó el informe final elaborado por el grupo de trabajo a cargo de su revisión, que si bien lo considera constitucional, formuló observaciones. Como hemos señalado en el dictamen que aprobamos en la 10ª sesión ordinaria del 17 de noviembre del 2021, respecto del decreto de urgencia 020-2020, se trata de decretos de urgencia cuyos parámetros de control son distintos a los establecidos por el reglamento parlamentario y desarrollados por sentencias del Tribunal Constitucional para las normas a las que se refiere el numeral 19 del artículo 118 de la Constitución. Es así que el citado instrumento parlamentario concordamos en que los criterios de control aplicables no son los mismos, siendo únicamente verificables los requisitos formales y sustanciales, y dentro de estos últimos la materia habilitada, su compatibilidad constitucional y el criterio de necesidad.
Es preciso anotar que en el informe final aprobado por la Comisión Permanente se hace referencia a las siguientes observaciones. Sugiere la inclusión de otros delitos relacionados para separar al docente de cargo. Entre ellos, coinciden con lo señalado en el informe final del grupo de trabajo, dado que los delitos de publicación en los medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual contra niñas, niños y adolescentes, regulado en el artículo 182A del Código Penal, delitos de exhibición y publicaciones obscenas, y que están vinculados con la indemnidad sexual de las niñas y niños y adolescentes, tienen relación con el objeto del decreto de urgencia, ya que las personas implicadas en dichos delitos no podrían ser incorporadas a las instituciones educativas. Por tanto, recomienda que se incorpore este tipo de delitos también a la ley, al decreto de urgencia, sobre el alcance concurrente de leyes en el ámbito educativo. Asimismo, sobre la ampliación de la información de registro con información sobre personas rehabilitadas, considerando necesario que se dé mayor alcance al registro para que cumpla con la finalidad. Esto es, que permita conocer la información de antecedentes penales y judiciales de las personas no solo procesadas o condenadas por los delitos establecidos en la Ley 29.988, sino también aquellas personas que se han rehabilitado. Al respecto, se replantea la modificación en el texto sustitutorio. Una cuarta observación es la naturaleza pública del registro de procesados y condenados por los delitos referidos a la citada ley, la supervisión constante de este registro, la aplicación de las medidas de separación preventiva con información de denuncia policial. En este caso, la preocupación expresada en el informe final del grupo de trabajo, que evalúe adecuadamente en el marco de referencia, sea el auto de apertura de instrucción emitido por el juez penal. O sea, que en su defecto, la formalización de la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público, tratándose de los delitos de la lista número 3, considera que la separación preventiva debe hacerse si se ha dictado, en el caso de estar vigente el anterior Código Procesal Penal, auto de apertura de instrucción, o en el caso del nuevo código se haya abierto investigación preparatoria. Otro ámbito, la séptima observación se refiere a otro ámbito de aplicación. Considera que la ampliación de los alcances a funcionarios u otros trabajadores del sector educación que no tengan influencia directa en la prestación del servicio educativo genera una indeterminación en la norma que la haría imprecisa. En todo caso, lo estipulado en el decreto de urgencia 019-2019, al establecer que la inhabilitación, separación o destitución es aplicable al personal administrativo siempre y cuando tenga capacidad de decisión o influencia directa en la prestación del servicio educativo o tenga o pueda tener contacto directo con los estudiantes, es una disposición idónea. Con lo expuesto o por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 135 de la Constitución y el acuerdo del Consejo Directivo adoptado en su sesión virtual del 20 de julio del 2020, que indica que el dictamen a elaborarse debe pronunciar sobre la conformidad, modificación o derogación del decreto de urgencia, recomienda la modificación de la Ley 29.988 en el extremo modificado por el decreto de urgencia 019-2019 con el texto sustitutorio siguiente. Artículo primero. Incorpora los literales R y S al párrafo 1.5 del artículo primero y el párrafo 4.5 al artículo 4 de la Ley 29.988. Se incorpora los literales R y S 1.5 del artículo 1 y los párrafos 4.5 al artículo 4. En este sentido, al 1.5, para los efectos de la presente ley se consideran los siguientes delitos. R. Publicación en los medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual contra niñas, niños y adolescentes.
S. Exhibiciones y publicaciones obscenas. Artículo 4. Supervisión de la implementación de las medidas extraordinarias. 4.5. El Ministerio de Educación establece mecanismos de supervisión permanente de las medidas extraordinarias aplicables a las entidades e instituciones del sector público y privado. Artículo 2. Modifica el literal A del artículo 2.1, del artículo 2 y el artículo 3 de la Ley 29.988. Artículo 2. Medidas administrativas preventivas. Inciso 2.1. Toda institución o entidad pública señalada en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente ley separa preventivamente al personal docente o administrativo cuando a. El juez haya emitido auto de apertura de instrucción tratándose del Código de Procedimientos Penales, o bien el Ministerio Público haya formalizado investigación preparatoria en su contra, tratándose del Código Procesal Penal, por alguno de los delitos previstos en el numeral 1.5 del artículo 1 de la presente ley. Artículo 3. Creación del registro de personas condenadas, procesadas y rehabilitadas por los delitos establecidos en la Ley 29.988. Créase en el órgano de gobierno del Poder Judicial el registro de personas condenadas o procesadas por los delitos establecidos en la Ley 29.988, en el que son inscritas las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o procesadas por cualquiera de los delitos previstos en el numeral 1.5 del artículo 1 de la presente ley. Dicho registro incluye información histórica que contenga resoluciones de rehabilitación u otras resoluciones modificatorias de la condena. La información contenida en este registro será compartida con las entidades supervisoras señaladas en el artículo 4 de la presente ley, así como con la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir o la que haga sus veces, en este último caso, para la inscripción de la inhabilitación en el sector educación, a qué se refiere el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente ley en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles o el registro que se implemente para los mismos fines, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley. Como ven, señores, en este decreto de urgencia se han considerado la modificación o incorporación de algunos supuestos de hechos a ser tenidos en cuenta para la aplicación de las medidas de suspensión y separación de los docentes que prestan indudablemente servicios en las escuelas. ¿Por qué? Por el riesgo en que estarían las niñas, niños y adolescentes que están bajo su guarda, cuidado, dirección durante el tiempo que permanecen en los centros escolares. Es un tema de seguridad, de prevención, a efecto de evitar mayores daños a los estudiantes. Esto se somete al voto, salvo que haya alguna opinión. Vamos a someterlo al voto. Pase usted la lista, señor secretario. Señores congresistas. Echaíz de Núñez Izaga. A favor. Congresista Echaíz de Núñez Izaga, a favor. Congresista Balcázar Celada. Balcázar Celada, a favor. Congresista Balcázar Celada, a favor. Congresista Ventura Ángel. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Paredes González. Paredes González, a favor. Congresista Paredes González, a favor. Congresista Cutipa Cama. Cutipa Cama, a favor. Señora Presidenta, aprovecho la oportunidad para que me consideren en la asistencia. Estoy desde la primera exposición, sino que no quise interrumpir. Gracias. Y congresista, ha sido considerado dentro de los congresistas asistentes. Gracias. Muchas gracias. Congresista Cutipa Cama, a favor. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cordero Yontay María.
Congresista Zeta Chunga. Congresista Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Ventura Ángel. Ventura Ángel, a favor. Congresista Ventura Ángel, a favor. Se registra también el voto a favor de la congresista Cordero Yontay María. Lo está haciendo por la No plataforma. me han llamado, soy Susel Paredes. Aún estamos pasando lista, congresista. Ah, ya, correcto. Como estoy en un sitio que tiene mucha bulla, entonces le pido disculpas. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué, a favor. Congresista Paredes Piqué, a favor. Congresista Medina Minaya. Congresista Esdras Medina Minaya, a favor. Congresista Medina Minaya, a favor. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Zeta Chunga. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Señora Presidenta, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes con 10 votos a favor. Gracias, congresista. En consecuencia, el predictamen ha sido aprobado por unanimidad. Continúa con su trámite. Punto 5.3.2 de la agenda. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 827-2021 CR. Señores congresistas, de acuerdo con el siguiente punto de la agenda, corresponde debatir y votar el proyecto de ley antes anotado, en virtud del cual se propone la ley que modifica la ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, a fin de facilitar la recepción documental digital. Cabe recordar que el miércoles pasado hemos escuchado la sustentación del proyecto de ley a cargo de la señora congresista Adriana Tudela Gutiérrez, autora de la iniciativa. Asimismo, debe precisarse que para la elaboración del predictamen del equipo técnico de la comisión se ha sostenido una reunión de trabajo con los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, quienes hicieron llegar algunos alcances que han sido recogidos, los cuales están referidos básicamente a la incorporación de algunas normas actuales que habría que ser tenidas en cuenta. Hecho que se ha recogido indudablemente y evaluado para los efectos de la elaboración del predictamen. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen hacer algún comentario, algún aporte, alguna información, alguna sugerencia respecto a este predictamen. ¿Lo leo? Si los señores congresistas desean, podemos dar lectura, una ayuda a memoria respecto del predictamen, al texto legal, o mejor, más concreto, al texto legal que se está proponiendo. Señor secretario, apóyenos con la lectura. Por supuesto, Presidenta. Señores congresistas, voy a dar lectura al texto sustitutorio propuesto en el predictamen recaído sobre el proyecto de ley 827/2021-CR de autoría de la congresista Adriana Tudela. Ley que modifica la ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin de facilitar la recepción documental digital. Artículo único. Modificación del numeral 5 del artículo 113, el párrafo 114.1 del artículo 114, el párrafo 117.1 del artículo 117 y los párrafos 123.2 y 123.3 del artículo 123 de la ley 27.444.
Se modifica el numeral 5 del artículo 113, el párrafo 114.1 del artículo 114, el párrafo 117.1 del artículo 117 y los párrafos 123.2 y 123.3 del artículo 123 de la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, en los términos siguientes. Artículo 113. Requisito de los escritos. Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente. Numeral 5. La dirección física donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente mientras no sea comunicado expresamente su cambio. Asimismo, el correo electrónico o, de ser el caso, la casilla electrónica conforme al artículo 20 de la presente ley. Artículo 114. Copia de escritos. Cuando el escrito sea presentado de forma física, este es presentado en papel simple acompañado de una copia conforme y legible, salvo que fuere necesario un número mayor, para notificar a terceros. La copia es devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. Artículo 117. Recepción documental. 117.1. Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen. Asimismo, cada entidad cuenta con una mesa de partes digital conforme a los alcances establecidos en la Ley 31.170, cuyo horario de atención es de 24 horas. Artículo 123. Recepción por transmisión de datos a distancia. Las entidades, en tanto implementan la mesa de partes digital conforme a los alcances establecidos en la Ley 31.170, facilitan el empleo de sistemas de transmisión de datos a distancia para la recepción de documentos y solicitudes y remisión de sus decisiones a los administrados. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, o lo que a su vez supervisa el adecuado funcionamiento de dichos sistemas de transmisión de datos a distancia. 123.3. Cuando se emplean medios de transmisión de datos a distancia, no es necesaria la posterior presentación física de la documentación remitida. Disposición complementaria final y derogatoria. Primera, adecuación del texto único ordenado y del reglamento de la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General. El Poder Ejecutivo adecúa el texto único ordenado y el reglamento de la Ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General, conforme a las modificaciones efectuadas en la presente ley en un plazo máximo de 30 días hábiles. Segunda, derogación de la cuarta disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1497. Se deroga la cuarta disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1497, decreto legislativo que establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto de la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Gracias, señor secretario. Se pone a debate el anteproyecto de la ley. Si algún congresista quisiera hacer uso de la palabra. No habiendo manifestado los señores congresistas deseo de opinar, se pone al voto el predictamen con el proyecto y el predictamen que lo sustenta. Al voto, señor secretario, sírvate para recabar, con la misma votación que tenemos, sírvate recoger el voto de los señores congresistas. Señores congresistas, Echaídes Núñez Ízaga. A favor. Congresista Echaídes Núñez Ízaga, a favor. Congresista Valcárcel Celada. Valcárcel Celada, a favor. Congresista Valcárcel Celada, a favor. Congresista Ventura Ángel. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Paredes González. Paredes González, a favor. Congresista Paredes González, a favor. Congresista Cutipa Cama. Cutipa Cama, a favor.
Congresista Cutipa Cama, a favor. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cordero Yontay María. Congresista Cordero Yontay María registra su voto a favor a través de la plataforma virtual. Congresista Zeta Chunga. Congresista Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Paredes Piqué. Congresista Ventura Ángel. Ventura Ángel, a favor. Congresista Ventura Ángel, a favor. Congresista Medina Minaya. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Zeta Chunga. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Medina Minaya. Congresista Esdras Medina, a favor. Congresista Medina Minaya, a favor. Congresista Paredes Piqué. Congresista Paredes Piqué registra su voto por la plataforma en abstención. Señora Presidenta, el predictamen ha sido aprobado por mayoría con el voto a favor de 9 señores congresistas y la abstención de la congresista Paredes Piqué. Gracias, señor secretario. Consecuencia, el predictamen ha sido aprobado. Sírvase usted darle el curso correspondiente. Con punto 5.3, 1.4 es, ¿no? De la agenda del día 15. Se había consignado el predictamen recaído en el proyecto de ley 676, en virtud del cual se proponía fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas. La reunión, la sesión anterior fue suspendida, le hemos continuado hoy día, que hemos escuchado a los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Superintendencia del Mercado de Valores. Estamos recogiendo sus observaciones y recomendaciones. Si se advierte la necesidad, indudablemente, como ellos dicen, de invitar a expertos técnicos en economía y finanzas. Por tanto, este dictamen queda pendiente, vuelve a la asesoría y, señor secretario, hay que cursar las invitaciones correspondientes. Si alguien tiene alguna sugerencia de algún profesional para invitarlo a exponer, lo hace llegar a la Secretaría Técnica. Pasamos al punto número 1.5. En la sesión anterior se formuló un pedido por el congresista Valdemar Cerrón Rojas en el sentido de priorizar el proyecto de ley 565-2021, por el cual se propone la ley que modifica los artículos 473, 476A y 481A del Código Procesal Penal referidos al proceso de colaboración eficaz. Este punto, ese pedido pasó a la orden del día, se somete a votación para considerar, para determinar si es analizado o adoptamos los acuerdos necesarios y lo priorizamos para verlo en la próxima sesión.
Tienen el uso de la palabra los señores congresistas. Congresista Cerrón, usted formuló el pedido. ¿Puede sustentarlo, no? Sí, muy buenos días, señora presidenta. Buenas tardes, yo creo. Sí, buenas tardes, señora presidenta. Distinguidos colegas del Congreso. Sí, efectivamente es muy importante asumir este proyecto de investigación, toda vez que con anterioridad el proyecto 623-2020 ya había sido aprobado dicha modificación. Sucede de que el Ejecutivo no le dio aprobación y el plazo por insistencia se habría vencido. También existe un dictamen, ¿no?, que se fue trabajando, en el cual se tiene ya inclusive opiniones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el cual este proyecto se aprueba, es decir, no tendría dificultades para que prosigan los lineamientos generales que establece el Congreso y se dé su aprobación. En ese sentido, señora presidenta, yo pido efectivamente que se priorice y si es posible se pudiera elevarlo ahora, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, congresista Cerrón. Solamente quiero hacer notar que esto se puso en la agenda de una sesión anterior. Segunda sesión extraordinaria del 6 de diciembre. En la sesión extraordinaria del 6 de diciembre, lamentablemente no se pudo ver por falta de quórum. Se habían invitado al señor Renato Alí, que hoy estuvo presente en representación del Poder Judicial, al doctor Chávez Cotrina en representación del Ministerio Público y a la doctora Silvana Carrión como representante de la Procuraduría Pública para que expongan la opinión de sus instituciones respecto de esta institución, especialmente porque se trata de un tema que ellos trabajan a diario y que sí es necesario hacer algunos ajustes, fortalecer algunas disposiciones, pero quién más que ellos que están en el día a día con esta norma para que nos den sus alcances, sus opiniones. Lamentablemente no se pudo llevar a cabo la sesión pese a que estuvieron presentes. No había el número suficiente de personas como para poder recibir siquiera sus opiniones en una sesión informativa. Así es que se quedó para hacerlo visto en una próxima sesión. Hoy no fue posible poderlos invitar porque ya teníamos pendiente a los expositores que han hecho uso de la palabra. Así es que la invitación se cursará para la próxima sesión de ser aprobada y priorizada en la sesión de hoy día. Presidenta. Sí, diga, congresista. Sí, al respecto, yo creo que esto se trata de una norma que aprobó el Congreso, que está por insistencia. En el debate de esta norma se escuchó a diferentes representantes. Se trata además de un tema que ya está regulado y que solamente lo que se hace en este proyecto es adecuar algunos términos, definiciones que esta institución así lo merecía. Es decir, creo que habiéndose escuchado a las partes, escuchado a los expertos, habiéndose aprobado, habiéndose puesto, habiéndose aprobado en el Pleno, habiéndose dado por insistencia, creo que lo que podríamos hacer es admitirlo y darle una discusión. Yo creo que hay temas acá de colaboraciones, de los temas de colaboración eficaz, que las regulaciones que se dieron con esta norma fueron bastante positivas. Entonces, repito, siendo un tema que ya se encuentra regulado, siendo un tema que ya vio el Congreso, siendo un tema que ya han visto y ya se ha invitado a gente acá, creo que podríamos pasar a votarlo. Gracias. Bueno, primero vamos Señora presidenta. Primero vamos a votar, si me permite, si lo admitimos esto como prioritario, ¿no? Aclarar que sí, efectivamente, se trata de una ley que ha sido observada por el Ejecutivo, pero no tiene dictamen de insistencia todavía. Estamos en el debate, el curso, para precisamente ver si se hace el dictamen de insistencia, ¿no? Vamos siguiendo por pasos. Diga, congresista Paredes. Sí,
Es un tema muy importante. Yo sí creo que necesitamos que se vea en una próxima ocasión. En estos temas tan importantes debemos tener mucho cuidado y seguir todos los pasos que se deban hacer. Entonces, yo creo que no hay que apurarnos en este tema y postergarlo para una próxima sesión, Presidenta. Sí, sí, congresista Cerrón, diga. Gracias, congresista Paredes. Congresista Cerrón. Sí, efectivamente, como lo mencionas, el congresista, acá hay un tema de cuidado, pero sí hay opiniones que se han solicitado y existe el trabajo que se ha desarrollado, ¿no? Yo no le veo más bien sentido de un poco prolongar esto, toda vez que podemos tener la oportunidad en el camino de ir recabando información si es que así se requiere, pero postergarlo más no me parecería adecuado, así que insto a mis colegas, más bien que ya tienen el alcance, de repente considerar la prioridad. Gracias. Gracias, congresista. A ver, voy a hacer las precisiones del caso con relación a la situación del proyecto de ley. Este fue un proyecto de ley que efectivamente fue aprobado por el Congreso, fue remitido al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observó. El Congreso lo mandó al archivo. Y ha regresado, actualizado, se solicitó la actualización de todos los proyectos que habían sido observados, y dentro de esos viene este proyecto, pero como un proyecto de ley nuevo, para ser trabajado por sus pasos y formalidades. Por eso es que todavía no se ha hecho dictamen, se estaba poniendo a debate, y si se va a priorizar, bueno, invitemos a la gente que tiene que opinar, se tendrán en cuenta las opiniones que se recogieron en la vez pasada, hay que levantar las observaciones que hizo el Ejecutivo para que las cosas vayan fortalecidas. Siga, congresista Guerra. Presidenta, una cosa es desarchivar el proyecto para volverlo a discutir y otra cosa, este es un proyecto que está por insistencia y lo que pasó es que se venció el plazo de insistencia, entonces por esa razón estamos solicitando que regrese a ese nivel y no que vuelva atrás nuevamente. A ver. La palabra, congresista. Perdón, la palabra, presidenta. Diga, congresista Paredes. Aunque sea por insistencia, tiene un procedimiento y tenemos que ser escrupulosos en esos procedimientos. Por eso yo apoyo su posición de hacer las cosas como corresponden, sin alocarnos y seguir los pasos que deben de ser. Esa es mi posición, señora presidenta. Gracias, congresista. Tengo aquí el oficio 127/2021, que dice: tengo el agrado de que me a usted por especial encargo de la señora presidenta de la Comisión del Congreso de la República para hacer su conocimiento del Consejo Directivo del Congreso en su sesión semipresencial realizada el 18 de octubre del 2021 con la dispensa del trámite de sanción del acta en atención a las peticiones formuladas en los oficios 24, 25 y 27, acordó actualizar los siguientes proyectos. O sea, no viene con insistencia, como en la condición de insistir en el proyecto de ley. Por eso es que es necesario, votemos de una vez, avancemos, hay que trabajarlo en una próxima sesión. Bueno, es una opinión personal, que diga la mayoría y la mayoría manda. ¿Alguna opinión más? Vamos a someter a votación, señores, si se prioriza este dictamen para trabajarlo en la próxima sesión e invitar a todos los expertos o involucrados, a quienes estaría, a las instituciones que tienen relación con el mismo. Señor secretario. Señores congresistas, Echaide Núñez Ízaga. Presidente, quisiera saber qué estamos votando finalmente.
la priorización del dictamen para poderlo trabajar con la calma, serenidad y nivel que demanda un tema como esto, a efecto de que las instituciones que trabajan con este instrumento legal puedan tener las herramientas que les permitan asegurar el trabajo que realizan y también al usuario, a la persona involucrada, contar con las garantías del caso y el resguardo de su derecho al debido proceso. A veces apurarnos no logramos el propósito. De acuerdo, señora presidenta. Eso sería la semana que viene, en todo caso, ¿no? Si logramos lo que se busca. Correcto. Sí, sí, la priorización. Yo en este caso lo quiero dejar a lo que diga la mayoría de los congresistas, ¿no? Señores congresistas, se va a votar la priorización del proyecto de ley 565, 2021-CR. Congresista Echaíz de Núñez Cízara. Que diga la mayoría. Congresista Valcárcel Celada. Congresista Valcárcel Celada. No se escuchó la votación de la doctora, no se escucha, la doctora Echaíz. Doctor Valcárcel, estamos votando si se prioriza el trabajo en la comisión del proyecto de ley 565 para trabajarlo para la próxima semana, a la próxima sesión, invitar a todos los expositores, elaborar el proyecto de dictamen y bueno, someterlo a debate de ser posible. Eso es la priorización del proyecto de este dictamen. Esto es lo que se está votando. Congresista Valcárcel Celada. Sí, que se priorice, pero con la intervención que hizo la doctora Echaíz. Congresista Valcárcel Celada, a favor. Congresista Ventura Ángel. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Paredes González. Paredes González, a favor. Congresista Paredes González, a favor. Congresista Cutipa Cama.